Le doy la bienvenida ya a nuestro columnista, ¿le parece? Sí, sí. Está con nosotros el psicólogo de las estrellas, nuestro amigo Gastón Federico Sal. ¿Cómo le va? Pero muy bien, buen ¿Cómo día, anda ¿cómo usted? están? Pero muy bien. ¿Cómo le trata la lluvia? Y con frío, mucho frío, che. ¿Mucho frío? Porque encima hay frío y lluvia, las Frío y dos cosas. lluvia, las La dos verdad que cosas. una combinación fatal. ¿Vio el partido? Sí. ¿Lloró? ¿Sufrió? Vos sabés que con el tiempo fue mermando mi pasión por el fútbol. Ajá. Ahora últimamente estoy muy distanciado del fútbol, así que lo miré con tranquilidad, no sufrí, no le pongo tanta emoción como le ponía antes, ¿no? Qué lindo ponerle, qué lindo tema para hablar con él, ¿eh? El fanatismo. Claro, bueno, ese es un temazo. Eso es un temazo. Porque hay gente que es tan fanática y otra que no. Bueno, y tiene que ver con la constitución, cómo fue el desarrollo psicológico. Hay un libro que es espectacular para el televidente que está mirando, que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, Sí, señor. de Sigmund Freud. Es el libro, mirá, matriz para poder comprender el fanatismo, ¿no? Se puede contagiar, ahí habla de eso. Que si yo estoy hinchando, Exactamente. va a llegar un momento que mi compañera también va a hinchar. Hay un capítulo que se llama Sugestionabilidad y contagio, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto, la identificación, las dos estructuras más importantes fanáticas que son la iglesia y el ejército. No, ese libro para quien quiere comprender... Y todo lo que cuestión- deriva también a raíz del fanatismo, ¿no? Totalmente. La depresión. La depresión, El lógicamente. estado de ánimo es impresionante. Claro, porque tenés una alta frustración cuando se produce, por ejemplo, la caída del líder, Claro. que es la muerte del padre. Porque hay toda una cuestión de tótem ahí, Sí. que seguramente también hay otro libro que yo sí suelo dar en mis clases, que es Tótem y Tabú, ¿no? Que tiene que ver con la figura del tótem, que es una figura amada, pero también a la vez odiada. Supuestamente el origen de nuestra sociedad comenzó con un tótem. Exacto. Con un tótem que acaparaba a todas las mujeres y que tenía a todas las mujeres para él mismo, hasta que un día los machos del clan dicen, bueno, pará, no puede ser que sea todo para vos. Entonces lo matan. Cuando lo matan, lo comen. Es decir, y en ese ritual totémico, ese banquete totémico, lo lloran a ese padre amado y odiado y se identifican a la vez. Allí entonces nace la sociedad, dice Freud, porque nace la hermandad, donde cada macho se pone de acuerdo. Vos no tendrás relaciones con mi mujer, y aparece la monogamia. Y ahí aparece la construcción familiar y las reglas. Qué lindo tema. No, temazo. ¿Le puedo preguntar algo? Sí. ¿Cómo lo mataron al tótem? ¿Cómo lo mataron? Sí. No tengo ni idea cómo Tarea lo para el mataron. hogar. Tarea para el No hogar. tengo ni idea, lo único sé que se hicieron un banquete. Sí. No sé si lo apuñalaron, si lo cortaron, seguramente en aquella época lo habrán acuchillado. No había vamos a muchas decir, opciones, Había digamos. muchas opciones, pero seguramente el cuchillo era un elemento, porque estamos Sí. hablando de la época primordial. No, pero sabe que yo lo leía esto también. Se Y llama mi El pregunta fue cómo lo mataron y nunca dice cómo lo mataron. ¿eh? No, puede dice ser, cómo lo puede mataron. ser. Es No un dice. texto antropológico. Bueno, el padre de la horda primordial se llamaba, señor. porque era la horda, ¿no? Eran hordas. Qué Entonces, es un tema antropológico, sociológico muy interesante para dar cuenta de incluso cuestiones actuales. Sí, señor. Y es uno de los temas que vamos a abordar. Lo un día vamos a de abordar, esto. sí, el fanatismo. Y aquí con mi compañera siempre decimos que a veces recibimos mensajes que nos conmueven, porque es muchísima la gente que está sola en su casa y nos sigue, y a veces somos su compañía, uno no se da cuenta de eso. Entonces dijimos, vamos a abordar este tema hoy, el tema de la soledad. Es todo un tema, y sobre todo todo un tema. cuando es gente grande, gente adulta, hay muchos abuelos que están solos, que por ahí la tele es su única compañía. Y me preguntaba alguien el otro día, y yo dije, se lo voy a trasladar cuando hablemos de este tema a Gastón, que me gustaría comenzar con eso. La diferencia entre estar solo y sentirse solo. Muy bien, bueno, es el punto de partida para poder comprender, porque son dos cosas distintas. Podemos estar solo, pero no sentirnos solo. Es decir, podemos vivir solo, pero sentirnos contenidos, acompañados, sentir afecto de nuestra familia, sentir afecto de nuestros amigos, tener distintos vínculos que nos permiten decir, bueno, vivo solo, pero no me siento solo, porque la soledad es un sentimiento. Es decir, por ejemplo, una persona puede estar, vamos a decir, con una familia, con un montón de personas a su alrededor, pero sentirse sola. El problema es cuando se producen las dos cosas. Estoy solo y me siento solo, que es por ahí quizás lo que sucede muchas veces en adultos mayores, ¿no? Que por ahí quedan de alguna forma aislados de sus seres queridos, y sus seres queridos muchas veces cometen el error, ¿no es cierto?, de olvidarlos y de no tenerlos en cuenta. Nosotros aquí en nuestra cultura occidental somos
bastante complicado con respecto a la tercera edad. En otros países del mundo, como por ejemplo en Japón, una persona de tercera edad es una persona que tiene sabiduría y es respetada y es venerada inclusive, no solamente por su familia, sino por la sociedad. En cambio acá, en la Argentina, ¿no? en esta cultura que nos envuelve, de alguna forma los ancianos, los de tercera edad, sufren esta cuestión hasta incluso desde el punto de vista cultural, ¿no? Además de la familia, también la misma cultura que lo envuelve, de alguna forma los excluye, son un sector excluido de la sociedad, y la verdad que eso agrava este sentimiento de soledad, que es lo primero que tenemos que distinguir. Podemos estar solos, pero no sentirnos solos. Pero el problema es cuando estoy solo y me siento solo. Ojo, Felo, hay personas jóvenes también que les sucede esto, ¿eh? Sí. No es solamente personas de tercera edad. Exacto. Yo tengo pacientes de una edad no avanzada en la que están acompañadas, están mal acompañados por seres queridos, se sienten solo en el mismo núcleo familiar. ¿Se puede sentir solo uno no estando solo? Se puede, sí, claro, eso es lo que justamente estaba diciendo. ¿Se puede? Claro que sí. Personas que no se sienten comprendidas por el papá y la mamá, personas que no se sienten comprendidas por los hermanos, por los seres queridos más temprano, por los amigos porque no tienen vínculos de amistad, no se sienten comprendidos, no se hallan en el trabajo, entonces viven con un montón de personas pero sin sentirse acompañada. Entonces ahí aparece también, no estoy solo físicamente, pero me siento solo intrínsecamente. Ahora, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer el sentirse solo? Mirá, tremendo. Porque el sentirse solo, Felo, es como una agonía. Afectivamente es una agonía. Nosotros somos seres gregarios. Gregario significa seres sociales. Nacimos en sociedad y nos desarrollamos de esta manera desde el afecto a partir del otro. Cuando nosotros perdemos esto, perdemos la esencia de nuestra vida. Entonces allí aparece un proceso un tanto agónico de decir, no, bueno, me siento solo, vivo solo, no tengo posibilidad de sentir afecto, tengo que valerme por mí mismo, tengo que desarrollarme como puedo, no sé a quién acudir cuando tengo un problema. Realmente esto es un sentimiento que, lógicamente, que trae sus consecuencias físicas a futuro, va generando una erosión de, lógicamente, la cuestión psicológica, y esto, como yo siempre digo, cuando estamos psicológicamente mal, aparecen los síntomas físicos, ¿no? Y hay una cosa que quiero aclarar. Hay distintas razones por las cuales podemos estar solos, y que es interesante decirlo. Hay distintas causas por las cuales podemos... Una de ellas es que no nos enseñaron a compartir. Personas que podemos decir, desde el punto de vista psicoanalítico, narcisistas. Se desarrollaron vincularmente desde un punto de vista un tanto narcisista. Narcisista significa que soy egoísta, que siempre estoy mirándome a mí, estoy mirando para adentro. Entonces no me enseñaron en mi construcción familiar a aprender a compartir con el otro. Entonces llego a una edad avanzada y ¿qué es lo que me sucede? Me encuentro solo. Y muchas veces no estoy solamente físicamente, sino que me siento solo. Esa es una. Después la otra es que tuve problemas para construir el afecto. Es decir, siempre me fue mal. Tuve relaciones de afecto, tuve vínculos, pero siempre por alguna u otra razón terminaron siendo malos y me terminaron dejando. Entonces, ¿qué me pasa en la vida? Por una cuestión de falta de aprendizaje en la construcción del vínculo, me quedé solo. Y así vivo. ¿Por qué? Porque una tras otra relación vengo fracasando. Y eso lógicamente afecta en un momento en la vida afectiva, lo que tiene que ver con el autoestima, con la seguridad, con distintas cuestiones que nos permiten bien vincularnos, ¿no? Y cuando llegamos a una edad avanzada es como que ya empezamos a resignarnos. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, prefiero quedarme solo. Porque la verdad me ha ido mal desde que comencé a tratar de construir afecto, me fue mal. Digo construcción de afecto cuando estamos hablando de vínculo de pareja. Ahora, las personas que por ahí le cuestan generar empatía con otras o comunicarse, y que no necesariamente el entorno es malo, sino que es que no pueden llegar. ¿Estos también son propensos
sentirse solos? Buena ¿Cómo pregunta. se soluciona, digamos? Buena pregunta. Nosotros cuando hablamos de la empatía hay una inteligencia. Tenemos dos tipos de inteligencia, la lógica y la emocional. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, que es una inteligencia que se desarrolla como la inteligencia lógica, como adquirir un conocimiento, tiene que ver con esta capacidad de empatizar. ¿Qué es la capacidad de empatizar? Que es lo que me pregunta Diana. La capacidad de ponerme en el lugar del otro, de poder comprender al otro dentro de las vicisitudes que tiene. Si yo no lo aprendí, lógicamente que me va a afectar en el vínculo. ¿Por qué? Porque una persona, suponte, está hablando conmigo, pero no la estoy comprendiendo. Me estoy mirando a mí, pero no estoy logrando ponerme en el lugar del otro. Entonces, la capacidad de empatizar, lógicamente que es un problema que puede afectar y derivar como consecuencia en la soledad como sentimiento. No logro conectarme con el otro. Ustedes, por ejemplo, que están dentro del mundo del periodismo, comunicadores sociales, lógicamente que tienen que tener muy desarrollada esa capacidad para poder, por ejemplo, interactuar en una entrevista. Pero no todas las personas poseemos esta capacidad. Y esta es una capacidad que se desarrolla. Nosotros somos seres evolutivos. La evolución en el ser humano es lo que permite cualquier tipo de aprendizaje. Yo siempre digo, la inteligencia emocional es la inteligencia que hoy se busca. Ajá. Aquella persona que se siente en soledad y quiere salir y no puede, ¿se puede a través de una ayuda de un psicólogo, por ejemplo? Sí, totalmente. Lo que por ahí muchas veces le brindamos dentro de una terapia a una persona que padece esto de la soledad, este sentimiento de soledad, es brindarle herramienta como para que empiece a trabajar, por ejemplo, esta cuestión de la inteligencia emocional, que darle algunas consignas, algunas tareas como para que empiece a avanzar en un proceso de revinculación con el otro, en la que tenga más bien en cuenta al otro y no tanto a él mismo, ¿no? O a ella misma. Es decir, salir un poco para afuera, no estar tan metido para adentro, ¿no? Hay un concepto de salud, fíjate vos lo que genera muchas veces el sentimiento de soledad. Hay un concepto de salud mental que dice, todo repliegue energético o de afecto es un problema de salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en lugar de conectarme con el otro me encierro en mí mismo o estoy todo el tiempo mirándome a mí mismo, es un problema de salud mental. Cuando nosotros logramos conectarnos con el otro, es eso lo que nos hace emocionalmente sano. Sea cual sea, podemos conectarnos emocionalmente en el trabajo, con nuestros vínculos de compañeros de trabajo, nuestros amigos, no importa cuál sea el vínculo, pero tenemos que tratar de salirnos de nosotros y tratar de vincularnos con el otro. Eso es lo que nos va a permitir poder sortear el sentimiento de soledad. Si nosotros no lo logramos hacer, nos vamos a sentirnos, vamos a decir, acompañados por personas físicas, pero internamente nos vamos a sentir como desvinculados, ¿no? ¿Qué hago acá? Yo no tengo nada que ver con esto. Sapo de otro pozo, ¿no? Qué tema apasionante. Bueno, el caso del narcisista, porque pareciera como que el narcisista se le da cuenta de esa situación allá al final o cuando está en sus últimos días. Así y en el transcurso a lo largo de su vida, Cierto. ¿Cómo hace para evitar o se da cuenta de esta situación para justamente evitar que llegue a la vejez en esa situación? O sea que es muy buena pregunta, Diana, porque el narcisista no logra darse cuenta, le cuesta darse cuenta de que tiene un tipo de personalidad narcisista y de que vive los vínculos incluso de manera narcisista, ¿no? Y que por ahí muchas veces llega a un final, a una etapa ya un tanto madura en la que, bueno, ya se encuentra como un poco complicado para poder repensarse. Siempre digo, no hay edad para repensarse. La forma de por ahí cambiar estas cuestiones, podemos, bueno, no me quiero hacer publicidad, pero un buen psicólogo viene bien como para poder cortar esta situación libidinal o de afecto que uno, vamos a decir, ha sido un elemento de desarrollo, ¿no? Si yo siempre vamos a decir, siempre construí los vínculos de esta manera, lógicamente salirme de esa situación es un tanto difícil. Pero que se puede, se puede. Cuanto más precoz sea, mejor. Mejor. Si yo no lo tomo con precocidad, como todas las enfermedades, como todos los problemas de la vida, incluso problemas físicos, yo siempre hago un paralelismo, ¿no? Entre el cáncer y las enfermedades psicológicas.
¿Qué es lo que pasa con el cáncer? Cuanto mayor es la precocidad, mejor puede ser el tratamiento. Sí. Lo mismo es el equivalente en la vida psicológica. Cuanto más precoz yo trabaje las cuestiones psicológicas, mejores van a ser los resultados para la persona. Bien, qué lindo tema, y yo sé que hay mucha gente que necesita la ayuda de un psicólogo. Sí. Él dijo un buen psicólogo, vamos a ver si encontramos una buena. ¿Dónde te podemos ubicar? Bueno, en las redes sociales, en Facebook, Gastón Sal, psicólogo, allí le ponen me gusta y cualquier inquietud, incluso también me pueden encontrar en el teléfono 3794-387604. Allí, cualquier duda, inquietud, con gusto la voy a atender. Me gustaría la semana que viene, ya que usted se metió en este tema, hay mucha gente que padece enfermedades, algunos de ellos cáncer. Sí. ¿Qué ayuda podemos brindar desde lo psicológico? Bien. Lo que se llama psico-oncología, la especialidad de la psicología que trabaja específicamente este tema. Y la verdad que, mirá... Y dicen que es muy importante, ¿no? Porque el estado de ánimo de la persona ayuda muchísimo. Sí, si te vas a un médico, la misma medicina te va a decir que es un 70%. Sí, señor. Es lo psicológico el 70%, el 30% lo pone la medicina. Podemos un poco más, un poco menos. Lo hablamos la semana que viene, ese tema, para que la gente se prepare. Sí, la semana que viene vamos a estar hablando de este tema importante. Gastón, un gusto tenerte hoy aquí. No, igualmente para mí. Un gusto. Salga a mojarse otra vez.